Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Nos gozamos de estar aquí adorando y glorificando el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo mismo. Aleluya. Nos gozamos en el Señor y vemos que llegó el mes de junio, iglesia. ¿Y qué significa el mes de junio? Mes 6. ¿Y qué significa el mes 6? Mitad de año, o sea que el tiempo definitivamente sigue avanzando. El tic-tac del reloj sigue anunciando que ya el año va en camino. Parece que fue ayer que despedimos el año, parece que fue ayer que recibimos el nuevo año. Y amados, tenemos que aprovechar el tiempo de dedicarle ese espacio que necesitamos para conectar con nuestro Señor. Dice la palabra que alejado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Por ende, le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí en esta hora, en este tiempo. Y tengo algunas visitas. Gracias a este gran hombre de Dios del primer servicio de aquí de Heart Cry Chapel, el servicio en inglés. Gracias por sacar este rato. Estuve hablando un rato con él afuera y me estaba hablando un testimonio de lo que Dios está haciendo, lo que es hacer discípulos, lo que es cómo nosotros podemos impactar vidas y hacer la diferencia. Amado, nosotros somos llamados a ser discípulos. Aquel que está en desesperación, que está en diversas pruebas, Dios nos invita a que nosotros nos acerquemos porque hay mucha necesidad, amado. Sin embargo, a veces estamos en nuestra zona de confort y queremos que Dios haga cosas lindas en nuestras vidas, pero nosotros no nos movemos en fe a ayudar al necesitado. Y de esto que se trata, amén. También tengo a José Omar, a Emanuel, por ahí yo me gozo cuando veo a Emanuel porque sé que es un gran hombre de Dios, que Dios tiene planes en su vida y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que estás esperando en el Señor, en su tiempo tus ojos los van a ver. Lo decimos en el hermoso nombre de Jesús y lo recibimos, ¿verdad que sí, Emanuel? Lo creemos, amén. Pero gozamos, iglesia, damos gracias por su visita. Damos gracias porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Estamos en pleno verano, vacaciones, está mucha gente con su familia, están por ahí visitando los estados, algunos están por ahí de crucero, otros están disfrutando pues unos días en Puerto Rico, otros están por Europa, en el norte. Pero nosotros estamos aquí en la casa de Dios alabando el glorioso nombre de Jesús. Y ya nos va a llegar un tiempito que saquemos por ahí para también coger nuestras vacaciones, claro que sí. Pero nos gozamos en Cristo Jesús de que Dios donde quiera está. El Dios que tú y yo le servimos está en cada lugar. Es un Dios omnipresente, omnisciente, todo lo conoce. Pues entonces conoce nuestras necesidades, iglesia. Y estamos aquí glorificando su santo nombre. Y tenemos que gozarnos en el Señor. Y Heart Cry Chapel te da la bienvenida a ti que me estás viendo a través de las redes sociales. Te digo que Heart Cry Chapel te envía un abrazo fraternal. Te ofrecemos un amor no fingido. Somos tu familia extendida de la fe. Y aquí estamos listos y dispuestos para recibirte con mucho gozo, con mucho regocijo y con el amor y la paz de Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Lo cual me lleva a Filipenses capítulo 4, versículo 4, que es un momento donde el apóstol Pablo está preso. Mas sin embargo está siendo azotado, está siendo golpeado, está pasando necesidades. Mas sin embargo escribe y exhorta a la iglesia diciendo regocijaos. De nuevo os digo regocijaos. Y podemos preguntarnos, pero pastor, ¿pero cómo ese hombre se estaba regocijando dentro de la cárcel? Y es que en él moraba el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que está aquí en este lugar. Que en medio de las circunstancias, en medio de los tiempos, está entre nosotros y en nosotros. ¿Cuántos alaban el glorioso nombre de Jesús? Pues como hermanos en la fe tenemos que regocijarnos en el Señor. Tenemos que reflejar el gozo y la alegría de la salvación de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que al llegar a nuestra iglesia, amén, tenemos que sentirnos como una familia. Tenemos que sentirnos como hermanos en la fe, de un amor verdaderamente, como les hablo siempre, iglesia, y es mi eslogan, un amor no fingido. Lo cual me lleva al Salmo 100, versículo 4, de cómo nosotros entramos a la iglesia, y algo que yo repito continuamente: entrar por sus puertas con acción de gracia, entrar por sus atrios con alabanza, alabad
y bendecir su santo nombre, aleluya. Esa es la actitud de un cristiano, alegría y gozo en nuestro corazón. No importando el proceso que estamos pasando, tenemos que tener, como yo digo, una sonrisa colgate. Tenemos que reflejar que Cristo mora en nuestros corazones, que no somos cristianos meramente derrotados, sino que estamos de victoria en victoria y de gloria en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su santo nombre? Esto me lleva también al salmista, lo que dice el dulce cantor de Israel en el Salmo 122:1. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Por eso es que nosotros no podemos estar dentro de la iglesia como en un funeral, como en un luto. No, tenemos que tener alegría y gozo en nuestro corazón. Amén. Porque nosotros reina de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues llegamos con grandes expectativas a la casa de Dios, iglesia. Tenemos que soltar entonces toda carga, todo peso, toda preocupación, entendiendo que Dios está en absoluto control. ¿Lo creemos o no, iglesia? Dios está en absoluto control. Amén. Esto me lleva entonces también a lo que el salmista pronunció en el Salmo 138 y de los versículos 1 al 8. Quiero que escuchen la manera en que se expresa el salmista, iglesia, diciendo: te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Y es que el salmista estaba en un momento donde había mucha idolatría, donde se adoraban a otros dioses. Mas sin embargo él dice: delante de los dioses cantaré salmos. También dice: me postraré hacia tu santo templo, hacia el lado que daba hacia Israel. Dice el salmista: yo me voy a postrar y voy a pronunciar tu nombre. Te voy a adorar por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra es sobre todas las cosas. Dice el versículo 3: el día que clamé a ti, Dios, me respondiste, me fortaleciste con vigor, con fuerza, mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído ¿qué? Los dichos de tu boca. Te alabarán, oh Jehová, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, que Jehová atiende al humilde. Amados, ¿saben qué? Mas mira de lejos al altivo. Dice: si anduviere yo en medio de la angustia y de la desesperación, tú me vivificarás, Señor. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Qué hermosa es la palabra de Dios. Jehová, escucha esto, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y tú, Jehová, no desamparas la obra de tus manos. Dios no te abandona. Dios ha prometido estar contigo, iglesia, hasta el final de los tiempos. ¿Cuántos lo creen? Nos gozamos en el Señor. Por eso que levantamos nuestras manos al cielo en señal de victoria por quien es Cristo en nuestras vidas. Hemos estado predicando, iglesia, una serie entonces concerniente al Espíritu Santo. Esta serie la comenzamos el domingo pasado, y es que ya el próximo domingo celebramos Pentecostés, que es el advenimiento del Espíritu Santo del libro de los Hechos, iglesia. Y nosotros utilizamos en la prédica pasada y en esta serie estamos utilizando como versículo clave la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Decíamos que los discípulos se pusieron tristes porque Jesús estaba diciendo que se iba a ir. El Jesús que compartió con ellos, que los mentoreó, los discipuló, que estuvo con ellos en sus momentos difíciles y en los momentos de alegría también estuvo con ellos, que vieron milagros, que vieron prodigios, que vieron liberaciones, vieron tantas sanaciones que hizo Jesús también. Y entonces Él está diciendo: me voy. Y ellos dirían: ¿y ahora qué será de nosotros? ¿Verdad? La realidad es que Él está diciendo: yo me voy a ir, pero va a venir alguien que se va a encargar de ustedes. Ellos no sabían realmente lo que venía en camino. Y cuando está diciendo viene el Consolador, es que viene algo grande para su vida, que más adelante ellos experimentarían, iglesia. Entendamos que el plan de Dios para nuestras vidas es mejor que el plan que humanamente nosotros podamos tener. Dios tiene un plan mejor que el nuestro, iglesia. Dios tiene un plan. Pues el plan de Dios en la vida de los discípulos se cumplió más adelante, y el plan de Dios en tu vida también se cumplirá. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dios es un Dios de transformación. Dios es un Dios de proceso. Y en medio de los tiempos Jehová plantará bandera en tu vida, iglesia. Y el advenimiento del Espíritu Santo, la formación del Espíritu Santo es algo que
ha pasado de generación en generación y ha llegado hasta nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Espíritu Santo del cual habla Hechos de los Apóstoles y hablaba Jesús, es el mismo Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿Lo creemos o no, iglesia? Amén. Jesús habló del Espíritu Santo, de que se iba a encargar de los destinos de la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. ¿Lo creemos o no, iglesia? ¿Lo creemos? Amén. Pues el mensaje que vamos a estar trabajando hoy llevará por título Definiendo al Espíritu Santo. En otras palabras, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? ¿A qué vino el Espíritu Santo? ¿Cuál es entonces nuestra postura ante la realidad de lo que es el Espíritu Santo? Amén. Vamos a estar viendo eso, vamos a estar desmenuzando más o menos en detalle lo más que podamos, porque es un tema muy grande, muy abarcador, pero así pues más o menos a manera de resumen, vamos a entrar a algunos puntos, algunos tópicos de lo que es el Espíritu Santo a través de la Biblia y de los Evangelios. Amén. Pues sin más preámbulo, iglesia, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, a la carta de Pablo a la iglesia que estaba en Roma y a nosotros como iglesia el día de hoy. Amén. Vamos al libro de Romanos, la carta del capítulo 5, versículos 1 al 5. Pablo escribiendo a la iglesia que está en Roma. Amén. Una vez encuentren el texto, iglesia, se ponen todos de pie para la lectura de su santa palabra. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Todos en pie en reverencia al Señor. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos, iglesia? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Poderosa palabra. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos sólidos, estamos firmes y no nos gloriamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo que Cristo ha de venir, iglesia. Dice entonces el versículo 3: y no solo esto, iglesia, sino que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce, iglesia, produce paciencia. Aleluya. Y la paciencia, ¿qué produce? ¿O qué llega después en medio del proceso de la paciencia? Viene la prueba. ¿Y qué trae entonces consigo la prueba? Esperanza. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pueden sentarse, amada iglesia. Qué palabra hermosa. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso Jesús dijo: yo me voy, es necesario que yo me vaya a mis discípulos, pero vendrá el Consolador, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros, que vive en nosotros, y no como el Antiguo Testamento, que venía, hacía una obra y luego se apartaba un poco. No, está en nuestros corazones, y nos preguntamos a veces cómo sería andar con Jesús, ver sus milagros, ver sus prodigios, ver todas las cosas que Dios hizo, pero entonces no vemos el hecho y la realidad que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Iglesia, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el mismo Dios y el mismo Jesús. Es parte de la Trinidad, iglesia. Pues entonces no es que estamos viendo los milagros de Jesús. Oye esto, no es que estamos viendo todos esos prodigios, es que el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu Santo nos ha dado la potestad para que podamos ver sanidades, ver liberaciones y ver la magnificencia de Dios en cada caminar. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues es hermoso estar en el Señor. Por eso es que entendemos lo que dijo Jesús cuando dijo: es necesario que yo me vaya. Alabado sea su santo nombre. Pues para definir quién o qué es el Espíritu Santo, cuál es su función, cómo se le conoce, tenemos que ver que el apóstol Pablo comienza diciendo en el primer versículo de la lectura de esta palabra, que la fe nos lleva a conciliar lo que es la paz con Dios. ¿Y cómo se hace? Por medio de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empieza a trabajar en nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento, iglesia. Tenemos que comprender eso, pero tenemos que activar la fe que hay en nuestros corazones. Dice la palabra que la fe nos lleva a conciliar esa paz. Y nos dice Hebreos 11:6: pero sin fe
Es imposible agradar a Dios. Iglesia, tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que activarla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradar a Dios en medio de los tiempos, los desiertos, las circunstancias, como le puedas llamar. Tienes que declarar que Cristo reina. Tienes que declarar que hay una victoria en camino para tu vida. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida, Dios lo va a hacer. Pero es en el kairos, es en el tiempo de Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo que Dios haya establecido en su perfecta y agradable voluntad. Esto me lleva también a Filipenses 4:7. Si esa fe, si esa esperanza va a traer paz a mi corazón, pues dice Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios, oye esto, iglesia, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al igual que nuestros pensamientos, iglesia. Le creemos a Dios y le creemos a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Nos dice entonces el versículo 3, iglesia, escucha de esta palabra, que esto no es todo, iglesia, todo no queda ahí. También que nosotros nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, como el apóstol Pablo, sabiendo que la tribulación va a producir en nosotros paciencia. Wow. El versículo 4 entonces nos dice: y esa paciencia va a ser probada. Tiene que pasar por un test, tiene que pasar por la prueba. Pero como resultado, lo que va a crecer en nuestro corazón es ese anhelo de conectar con el Señor. Ese anhelo de entender de que hay una esperanza que nos va a conectar con esa fe, y que esa fe nos va a llevar a alcanzar la victoria en Cristo, iglesia. Entonces llegamos al versículo 5, que es el versículo, vamos a decir, el versículo que nos enfoca en la realidad de lo que estamos enseñando y predicando hoy en esta tarde. Dice: y la esperanza, esa esperanza, iglesia, no nos va a avergonzar, porque esa esperanza nos da seguridad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, iglesia. El amor de Dios vive dentro de nuestro ser, iglesia. ¿Y por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por medio de ese Espíritu Santo que Jesús anunció a los discípulos. Por medio de ese Espíritu Santo que vivifica nuestros corazones en este tiempo también, iglesia. ¿Lo creemos o no, iglesia? Amén. Pues recapitulando nuevamente ese versículo clave, volvemos a ver que Jesús tenía que salir del escenario para que entonces el Espíritu Santo comenzara a operar. Vemos que en la iglesia del primer siglo, luego de que Jesús resucitó, luego de que los discípulos comenzaron a funcionar, luego de que empezaron a ganar vidas, empezó a moverse el evangelio por ese mundo antiguo. Y es que el evangelio comenzó a ser perseguido, pero el mover del Espíritu Santo lo que hizo fue alborotar el movimiento del cristianismo, porque entonces esa persecución por el Imperio Romano hizo que el evangelio de Jesucristo se dispersara junto con el Espíritu Santo, y por eso es que el Espíritu Santo llegó más adelante, siglos más tarde, al nuevo mundo y ha llegado a nuestras vidas. Qué bueno es el Señor. ¿Verdad que el plan de Dios es mejor que el de nosotros, iglesia? A veces no entendemos la realidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque vemos que todo se atrasa, que nada acontece, pero es necesario que todo esto pase, iglesia, para Dios demostrarnos que Él es el Dios de lo imposible, y lo que Él dijo que Él iba a hacer en su momento dado y preciso, Dios lo va a hacer. Amén, porque le servimos a un Dios perfecto, ¿o no, iglesia? Vive el nombre de Jesús, derramando el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Qué palabra preciosa. Alabado sea su nombre. Pero entonces decimos, y me puedes preguntar: pastor, pero explícame entonces quién es el Espíritu Santo, porque me estás hablando de derramar el amor, me estás hablando de que Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que se fuera, y me estás hablando de un Espíritu Santo, pero explícame qué es eso, pastor. Pues yo te voy a explicar qué cosa es. ¿Qué es el Espíritu Santo? En primer lugar, a través de las Escrituras, el Espíritu Santo se ha manifestado de diferentes formas. Podrá decir: pastor, pero yo pensaba que Él tenía una sola forma. No, es que es bipolar. No, iglesia, es la multiforme gracia de Dios, y la obra del Espíritu Santo es algo que nuestra mente no tiene la capacidad para entenderlo. Pero por encima de nuestra humanidad vamos a explicar lo que la palabra nos dice, amén, para poder entender. En primer lugar, el Espíritu Santo es presentado como paloma. Interesante, ¿verdad? En Juan 1:32 dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Descendió cuando Jesús estaba entrando a las aguas bautismales. Vemos que se abrió el cielo
Y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo como paloma sobre el Hijo. Vemos ahí al Dios Trino, al Dios Padre, hablando y anunciando: este es mi Hijo amado. Vemos la paloma que está descendiendo, que es el Espíritu Santo. Y vemos a Jesús ahí, los tres en uno. Qué interesante y qué hermoso es la palabra de Dios. Y por eso, si hay alguien que interese bautizarse para el 22, crea que eso es un mandato divino, es un mandato de Dios. Y si Jesús lo hizo, nosotros como hijos de Dios también tenemos que obedecer, iglesia. Entonces, otra representación del Espíritu Santo, y voy por la número 2. No es que ese es el orden, iglesia. No piensen que estamos llevando un orden. Estoy escogiendo así pues las que más figuran en las Escrituras. Es el fuego. Como fuego también se manifiesta el Espíritu Santo. Uno de los versículos que apoya esa manifestación en fuego es 1 Tesalonicenses 5:19. Hay muchos otros versículos que también respaldan lo que le estamos hablando, iglesia, pero quise escoger un solo versículo para poder ir explicando en detalle lo demás, ¿sí? Dice 1 Tesalonicenses 5:19: no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Ahí pues entonces se está hablando del Espíritu Santo, ya no como paloma, sino en este momento como fuego, como agua. El número 3, Isaías 44:3 nos dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida y seca. Mi espíritu, que es el Espíritu Santo, derramaré sobre tu generación. Está hablando de nosotros, aleluya. Y mi bendición sobre tus renuevos, sobre tus hijos. Así que créale a Dios. Y ahí vemos cómo nos habla del agua. También cuando la mujer samaritana, en los evangelios, Jesús le está diciendo que le daría de beber del agua que salta para la vida eterna. Y también escuchamos ríos de agua viva en nuestro ser, ¿verdad? Un corito bien famoso de los 80 así lo dicta. Y es que el Espíritu Santo se mueve como ríos de agua viva. Qué interesante, ¿verdad? Como agua, aquí lo presentamos. Como viento, iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo dice que como un viento recio, se manifestó el Espíritu Santo con el advenimiento del Pentecostés. Y esto me lleva al Antiguo Testamento, que se habla del Espíritu Santo en el hebreo, ¿verdad? En la palabra original como ruah, que viene siendo aliento, viento, soplo. Vemos que cuando el Señor hizo al hombre, le dio un ruah, le dio un aliento, le dio un soplo de vida. Y eso viene siendo, si buscamos pues asociarlo con el Espíritu Santo, el aliento, el soplo de vida es el mismo Espíritu Santo, que es el que da vida. Qué interesante, iglesia. Entonces también tengo que ir al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está escrito en el griego. Y entonces ahí está la palabra neuma. Como en mi caso, pues cuando voy a mi especialista, pues es neumólogo, pues viene de aire, viene de respirar. Pues entonces neuma es la palabra griega que se utiliza para hablar del Espíritu Santo, como aliento, como aire, como viento, iglesia, neuma. Entonces vemos entonces también que al Espíritu Santo también se utiliza también la palabra aceite, cuando se habla de unción. Cuando hablamos de unción estamos hablando de ungir. Pues el aceite también tipifica de alguna manera el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso? Pastor, es que el pastor le está trayendo algo aquí extraño, ¿no, iglesia? En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, nos habla de la unción, al igual que muchos versículos en la Biblia. El aceite de la unción. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis, de él permanece en vosotros. Y nosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Amén. Esa es la unción del Espíritu Santo. Ese es el aceite fresco. Ese es el aceite. Mira, esto me lleva a mí al Salmo 23. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Qué bueno sentir la unción del aceite fresco del Espíritu Santo, iglesia. Pues básicamente ahí hablé de algunos de los símbolos y de las formas como se expresa la manifestación del Espíritu Santo: agua, fuego, viento, aceite. Amén, iglesia. Interesante. Pero veamos también por los nombres, otros nombres por los cuales se conoce al Espíritu Santo. Y el que más llama mi atención es el de autor. Y uno dice: pero pastor, ¿dónde es? Autor. Iglesia, mira lo que nos dice la palabra,
que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por el mismo Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Mira lo que nos dice, iglesia. Entendiendo primero esto, o sea, abramos nuestro entendimiento y pongamos atención en lo que dice la palabra. Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no por el hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pues entonces la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, iglesia. Qué interesante, ¿verdad? El autor, el que utilizó a todos estos autores para que pudieran plasmar los pensamientos de Dios, el Espíritu Santo. Vemos entonces que también al Espíritu Santo se le conoce como el Consolador, el que viene a traerle esa calma, el que viene a decirnos todo va a estar bien, el que mora en nuestro interior, la iglesia. Amén. Y eso lo dice Juan 16:7, que es el versículo que hemos estado hablando desde la primera prédica. Os enviaré el Consolador. El Defensor es el que nos defiende, iglesia. Eso nos lo dice Juan 14:26. Él es el abogado que nos defiende. Entonces, voy a usar una terminología griega, una palabra para describir al Espíritu Santo también, el paracleto, lo cual es una palabra que significa desde el original en griego del Nuevo Testamento, que se utiliza para describir ampliamente al que camina de nuestro lado, que es el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro abogado, nuestro guía y el que camina de nuestro lado, nuestro bodyguard, nuestro guardaespaldas, iglesia. Y es que esto me lleva a que en los tiempos del Imperio Romano, iglesia, utilizando la palabra paracleto, tenían una peculiaridad en lo que era su army, lo que era su ejército. Y es que ellos lograron grandes conquistas. Y en esos tiempos del Imperio Romano, las batallas eran mayormente cuerpo a cuerpo. No había la tecnología que hubo años más adelante. Tenían que estar ahí a escudo y a espada, ¿sí? Cuerpo a cuerpo. Entonces, particularmente, los soldados romanos peleaban uno espalda con otro. Mientras uno está con el enemigo peleando frente a frente, tienes un camarada que está peleando con el que viene por tu espalda. Y asimismo el Espíritu Santo pelea por nosotros. ¿Ustedes lo creen, iglesia? De una manera muy táctica para obtener la victoria. Él cuida tus espaldas. Él es el que en momentos complicados pone en tu corazón el que hacer y el que no hacer. Por eso es que en nosotros mora el Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Ese es el Paracletos que habla esta palabra griega, el que nos defiende, el que pelea a capa y espada para que nosotros estemos bien. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues estos soldados romanos fueron verdaderamente exitosos y adquirieron grandes conquistas. Y entonces tú y yo no servimos al ejército romano, servimos al ejército de Cristo, y el Espíritu Santo pelea con nosotros, espalda con espalda, cuerpo a cuerpo, para nosotros vencer las dificultades que nos encontramos en las batallas espirituales. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues el Espíritu Santo pelea junto a ti. Tienes que creerlo, tienes que confiar en Él. Incluso el Espíritu Santo, iglesia, gime por nosotros ante el Padre cuando nosotros no sabemos ni cómo pedir. Todas las cosas que hace el Espíritu Santo, y esto me lleva a Romanos capítulo 8, iglesia, versículo 26. Dice que y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como nos conviene? Iglesia, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede, vuelvo y repito, con gemidos indecibles ante el Padre, para que nosotros podamos alcanzar lo que realmente necesitamos y no lo que nosotros queremos. Hay una palabra que dice que hay caminos que para el hombre parecen ser caminos de bien, iglesia, mas sin embargo terminan siendo caminos de muerte. Por eso en nuestras decisiones tenemos que conectar con el Espíritu Santo, para que Él nos lleve a toda verdad y toda justicia, para que Él interceda ante el Padre, para que nosotros podamos estar seguros. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Esto lo dice la palabra de Dios. Esto que te estoy hablando es la realidad del Espíritu Santo. No es algo sacado de ningún libro que no fuera las Sagradas Escrituras, donde ahí está la fuente de la verdad.
Hay muchos quienes explican que el Espíritu Santo es otra cosa, pero yo te estoy hablando de las verdaderas características del Espíritu Santo. Esto es lo que nos lleva a definir quién es el Espíritu Santo, Señor. Y no como otros los describen. Hay otros que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que es una energía, o es que es simplemente un espíritu. Pues no es simplemente un espíritu, no es una energía, no es una fuerza. No, el Espíritu Santo no es nada de eso. El Espíritu Santo es una persona. Y esa persona se conoce como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, iglesia, es una persona. Tú que me estás viendo a través de esta plataforma, esa es la realidad del Espíritu Santo. Y me dirás, pero pastor, ¿cómo usted se atreve a decir una cosa así? ¿Que es una persona? No, no creo. Pero vamos a ver la realidad de esto, iglesia. Entonces, hay muchos escépticos que no creen esa realidad. Ateos, agnósticos, como le quieran llamar. Y muchas otras herejías que dicen que es una energía, una simple energía. Wow. Pero no. El Espíritu Santo es una persona. Y vamos a ir entrando al campo de la psicología, al campo de la ciencia, al campo de los escépticos, para explicar la realidad de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Sabes? Vamos a utilizar sus elementos. Y en el campo de la psicología, para que algo, pues, alguna cosa o algo sea catalogado como que es una persona, tiene que tener 3 elementos principales, iglesia. En primer lugar, tiene que tener intelecto. Y esto es lo primero que debe tener, lo que debería ser una persona para poder definirse por sí. ¿De qué es una persona? Inteligencia tiene que tener. Y entonces, ¿cómo yo te compruebo que el Espíritu Santo tiene inteligencia? Voy a ir a 2 versículos bíblicos. El primero está en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de las cosas que Él escuchare o oyere, y os hará saber estas cosas que habrán de venir. Oye, pues es un ser inteligente. Pues aquí me está dando un primer detalle, una primera pista de que tiene cualidades y características de una persona. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, si nos vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, encontramos algo que respalda más aún la inteligencia del Espíritu Santo como persona. Dice, ¿por qué? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? 1 Corintios 2:10, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios, que conoce lo profundo de Dios. Es un ser sumamente brillante e inteligente, ¿verdad? Algo que va más allá de nuestro pensamiento humano, la inteligencia del Espíritu Santo. Conoce lo más profundo de Dios. Pues ya tengo la primera evidencia de que tiene cualidades de una persona. Pues me faltan 2 cualidades para poder afirmar esto. La segunda es, tiene voluntad. Tiene voluntad del Espíritu Santo. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Hay más versículos, iglesia, pero estamos oyéndonos por esta línea. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa es la voluntad del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Como Él quiere, pues tiene voluntad. Eso es otra cualidad de una persona. Y entonces esto me lleva también al libro de Romanos capítulo 12, versículo 27, que dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede el Espíritu Santo por los santos. Iglesia, tiene voluntad, tiene aparte de voluntad intelecto, inteligencia. O sea, ya está 2-0. Y la última, para que sea una persona, son las emociones. Estamos hablando del campo de la psicología, nos estamos yendo por ahí. ¿Y cómo demostramos, bíblicamente hablando, y respaldamos la psicología en que es una persona en cuanto a emociones? Efesios 4:30, iglesia. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pues el Espíritu Santo tiene intelecto, el Espíritu Santo tiene voluntad y el Espíritu Santo tiene emociones, iglesia.
Pues por eso llamamos al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. Y quiero decirte, amada iglesia, que mora en nosotros, no está sobre nosotros. Por ende, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, iglesia. Tenemos que seguir firmes y adelante en Cristo, plantando la bandera de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que estemos. No hay derrota, iglesia. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Pues a resumidas cuentas, tenemos que respaldar y declarar esta verdad irrefutable y absoluta, que el Espíritu Santo es una persona, iglesia. Así estamos definiendo hoy lo que es el Espíritu Santo. Y no que es simplemente una persona, vuelvo y repito, y tengo que reiterar en esto, es la tercera persona de la Trinidad, amado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es su identidad y esa es su esencia. Y esa identidad y esa esencia la tenemos nosotros en Cristo Jesús, porque nosotros mora el Espíritu Santo. Mora Dios mismo en nuestros corazones. Pablo describe entonces, o lo expresa con una expresión muy intensa y muy profunda, lo que es el Dios Trino, iglesia. Si vamos a 2 Corintios, versículos 13 y 14, podemos verle esta expresión de Pablo tan profunda cuando dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y termina con un amén, que quiere decir, y esto es verdad, la gracia salvadora de Jesucristo mismo. Qué hermoso. El incomparable amor del eterno Dios y la comunión, que es el contacto divino y es el toque del Espíritu Santo, lo cual es un regalo y es un obsequio, se me está olvidando el español, no mal, ayúdame, se me está olvidando. Lo cual es un obsequio, es un regalo divino de nuestro Señor, que nos ha sido otorgado, iglesia, por medio de la redención y la salvación de Jesucristo, de su obra vicaria en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban el glorioso nombre de Jesús? Nos gozamos en el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 nos dice: porque Dios no nos ha dado, y repitiendo nuevamente, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, iglesia. Pues las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Dios tiene un plan divino para tu vida. Conecta con el Espíritu Santo. Dios te está pidiendo que tengas tiempos de oración y de comunión con Él, para que la obra que Dios quiere hacer en tu vida pueda seguir hacia adelante, iglesia. Dios no ha terminado contigo. En tu vida hay propósito divino. Tenemos que confiar plenamente en el Señor. Y comience a orar y a hablar con el Señor. Tal vez no estás orando de la manera correcta, tal vez no está pidiendo de la manera correcta, pero en ti mora el Espíritu Santo, que con gemidos indecibles va delante del Padre, y esa oración Él la hace un translate, Él la transforma, Él la traduce al Padre, y el Padre te bendice de la manera que su perfecta y agradable voluntad debe ser para tu vida. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Tenemos que creerle a Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y cuando hablamos de tesoro y de vasos de barro, ese tesoro tipifica al Espíritu Santo, iglesia. Y ese vaso de barro somos tú y yo, que somos hechos de la tierra, del elemento de la tierra. Ahí es donde mora el Espíritu Santo, en nosotros, en vasos de barro. Alabado sea su nombre. Dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De que estamos atribulados, iglesia, en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. He repetido lo mismo, ¿verdad? Derribados, pero no destruidos. Iglesia, derribados, pero no destruidos. Para los que estamos en Cristo Jesús, hay victoria, hay redención y hay vida eterna. Nunca Dios ha perdido una batalla. Por eso, en el proceso que te encuentras, comienza a levantar tus manos a Dios en señal de victoria, porque Dios lo va a hacer otra vez. Dios es real, iglesia. Confiamos plenamente en el Señor y entendemos que mora el Espíritu Santo en nuestra alma y nuestro ser. Iglesia, por eso es que nosotros tenemos que tener una actitud triunfadora, una actitud de vencedores. Tenemos que, como cuando David enfrentó a Goliat, que fue con él con 3 piedras, iglesia, 3 peñonazos, uno en la frente,
el gigante cayó al suelo, iglesia. Dios te ha dado 3 piedras, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida, para que tú puedas aniquilar el plan del enemigo. Las maquinaciones de Satanás en tu vida, tú las puedes tirar al suelo como David tiró a Goliat. Lo creemos en el glorioso nombre de Jesús. Vemos que David terminó con la cabeza de Goliat como trofeo en su mano y con la espada en la otra. La espada es la palabra de Cristo, tipifica la palabra de Cristo, y la cabeza de Goliat representa a un enemigo derrotado. Por tanto, iglesia, vuelvo y repito, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Nos gozamos en Cristo Jesús. Amén. Pues ya por terminado esta palabra de lo que es el Espíritu Santo, espero que hayan podido comprender un poco más de la realidad del Espíritu Santo y que comencemos a comunicar con Él. Comenzamos a conectar con Él porque el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, iglesia, hay libertad. Hay libertad. Dice la palabra que si el Hijo de Dios os libertare, nosotros seréis verdaderamente libres. Pero hay que dar un paso de fe. Nos dice Romanos 10 del 9 a 10 y ya con esto termino. Lo que es el plan de salvación para nuestras vidas. Tú que me estás viendo a través de esta plataforma, tú que estás aquí en la iglesia, si te has alejado de Dios, si te has apartado, si sientes que necesitas conectar de nuevo con Él, o si nunca lo has conocido, hoy es el día. Ahí donde te encuentras sentado, o ahí en tu hogar, si me estás viendo, donde estás viendo tu celular o en tu computadora, la unidad que tengas, que estés viendo este mensaje, yo te exhorto a que inclines tu rostro, a que reflexiones, a que entiendas que alejado del Señor nada podemos hacer. Y si quieres reconciliar tu vida con el Señor, si quieres aceptar a Jesús, Romanos 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aleluya, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, iglesia, serás salvo. Amado que me escucha, serás salvo si le confiesas, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo con tu rostro inclinado si quieres hacer profesión de fe. Hay una tarjeta frente a tu butaca que puedes poner tu información, poner que has aceptado a Jesús, que te has reconciliado con Él. Iglesia, es tiempo de conectar con Cristo. Es tiempo de conectar con Él. El enemigo está al acecho, está buscando a quien devorar. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te acepto como mi único Salvador, Jesús. Me reconcilio contigo hoy. Escribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida para ser salvo. Ven a mí, Jesús. Amén y amén. Si hay algún enfermo entre nosotros, iglesia, mi exhortación es a que creas la palabra que está escrito en Isaías 53, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Que la sanidad primero, la sanidad divina, la sanidad de Cristo, llega a tu corazón. Y si es la voluntad de Dios sanarte de alguna enfermedad física o emocional, créela a Dios, activa tu fe. Activa tu fe, iglesia. Dios lo puede hacer. Lo creemos en su santo nombre. Jesús, cuando sanaba enfermos, vemos los evangelios que muchas veces preguntaba, ¿quieres ser sano? Hoy Jesús te pregunta, ¿quieres tener sanidad? ¿Quieres ser sano? La respuesta tiene que ser que sí, pues que el Señor te sane. Por su llaga, dice Isaías 53, hemos sido nosotros curados. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Nos gozamos en el Señor. Hoy estamos a primer domingo de mes. Primer domingo de mes significa que es Santa Cena. Amén, iglesia. Tenemos los utensilios de la Santa Cena a la extrema derecha.